Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutoni y nuevamente los saludo desde nuestros estudios en la capital checa. En el programa de hoy comenzaremos con cine. Tras el triunfo del documental Mr. Nobody Against Putin en los Oscar, escucharemos a sus productores checos que desde Los Ángeles destacaron el coraje de Pavel Talankin, protagonista de una historia que da que hablar en el mundo entero. Luego pasamos a nuestra sección de economía. Conoceremos la historia de la mansión más cara jamás vendida en Chequia y analizaremos una tendencia cada vez más visible entre los checos que dejan de lado el ahorro tradicional para apostar por la inversión como forma de proteger su dinero. Y para terminar, viajamos al sur de Moravia, donde la histórica iglesia de San Leonardo se deteriora lentamente en una isla casi inaccesible. Su restauración plantea grandes desafíos técnicos, económicos y medioambientales en un lugar tan bello como frágil. ¿Cuál será el futuro de este edificio tan valioso para la historia de la región? Pero antes, Daniel Ordóñez nos trae las noticias del día. Noticias. El primer ministro Andrej Babiš considera lógico que él y el ministro de Relaciones Exteriores, Peter Matšenka, asistan a la cumbre de la OTAN en Turquía de julio, y no el presidente Petr Pavel, a quien hasta ahora ha representado a la República Checa en las cumbres de la alianza. Según Babiš, los representantes del gobierno explicarán mejor que el jefe de Estado a los aliados, incluido el presidente estadounidense Donald Trump, el monto del gasto en defensa de este año en el presupuesto checo, que ha sido criticado por el presidente checo y por diplomáticos estadounidenses, dada la actual situación geopolítica. El primer ministro afirmó que no tuvo tiempo de discutir este tema con Pavel en la reunión del martes. Pavel reaccionó con extrañeza a que Babiš no le mencionara la cuestión y no entiende que se rompa la tradición de que sea el presidente quien acuda a las reuniones de la OTAN. Supongo que debe haber alguna razón de peso para tal cambio, pero aún no veo ninguna, dijo. Con gusto discutiré con el primer ministro, dijo el presidente. El primer ministro Andrej Babiš teme que, como consecuencia del ataque israelí del miércoles contra la infraestructura de extracción de gas iraní, los precios del gas aumenten aún más significativamente y calificó el ataque israelí de incomprensible antes de partir hacia la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Esto está destrozando los mercados, los precios del gas se están disparando. Antes del ataque pensábamos que los precios del combustible en la República Checa habían alcanzado su punto máximo y que existía la posibilidad de bajarlos, afirmó Babiš. Lo que Babiš no teme es que el conflicto en Oriente Medio provoque una oleada migratoria hacia Europa. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, considera que la ley que prepara el gobierno sobre el registro de organizaciones sin fines de lucro que cooperan con socios extranjeros sería un paso significativo para limitar la democracia en el país. Por ello, quiere analizar en detalle la redacción de la ley y sus repercusiones. El borrador de la ley se hizo público la semana pasada y su contenido ha sido criticado por la oposición y varias organizaciones sin fines de lucro. Estas señalan que la normativa copia la legislación rusa, lo cual es rechazado por los representantes de la coalición gobernante. Pavel ve varios puntos controvertidos en la ley. En principio, según él, está redactada de forma tan general que es posible incluir prácticamente cualquiera dentro de su ámbito de aplicación y los criterios no están definidos, por lo que, según Pavel, siempre serán establecidos por alguna autoridad. También cuestionó el presidente el argumento de que una ley similar ha estado vigente en Estados Unidos desde 1938. Señaló que allí se adoptó como defensa contra potencias enemigas, especialmente Alemania y Japón. Estamos en otro contexto, señaló Pavel. El Ministerio de Desarrollo Regional respondió a una carta en la que la Comisión Europea solicitó el mes pasado la confirmación de que no se había producido infracciones de la legislación de la Unión Europea y de la República Checa en materia de conflicto de intereses en relación con el nombramiento de Andrej Babiš como primer ministro. Así lo confirmó al sitio web iroslas.cz de la radio checa la portavoz del ministerio, Veronika Lukášová. En la carta aseguramos a la Comisión Europea que el sistema checo de prevención de conflicto de intereses está bien establecido desde hace tiempo y forma parte integral del sistema de gestión y control vigente. Además, la propia Comisión Europea lo constató y confirmó en 2022, declaró Lukášová.
El director de orquesta checo Jakub Hruša recibió el Premio Internacional Artista del Año en Bamberg, conocido como el Oscar de la música clásica. Además, recibió la Orden del Mérito de Baviera, como su representante de prensa, Kateřina Motlova, anunció este jueves. La ceremonia de entrega tuvo lugar el miércoles. Hruša fue anunciado como Artista del Año ya en enero por el jurado de los Premios Internacionales de Música Clásica, compuesto por los directores de las principales revistas de música del mundo y representantes de importantes instituciones culturales. La Orden del Mérito de Baviera es uno de los galardones más prestigiosos de este Estado federado alemán. Cuenta con un máximo de 2.000 galardonados vivos, entre ellos la ex canciller alemana Angela Merkel. El jurado valoró especialmente la capacidad de Hruša para combinar un profundo conocimiento del texto musical con una intensa expresividad y una clara visión artística que aplica tanto en el repertorio sinfónico como en el operístico. Para este viernes se esperan en la República Checa cielos nublados y cubiertos, pero que en la mitad sur del país pueden ser parcialmente nublados por la mañana. A lo largo del día se producirán precipitaciones aisladas que sobre los 900 metros pueden ser de nieve. Las temperaturas máximas se situarán entre 9 y 14 grados. Por la noche, las mínimas bajarán hasta 3 grados y se producirán lluvias. Y estas han sido las noticias en Radio Praga Internacional. Elżbieta Karáskova y Radovan Sibert son los dos productores checos del premiado documental Mr. Nobody contra Putin, que se acaba de alzar con el Oscar. Ambos estuvieron en Los Ángeles en la ceremonia de premiación, celebraron la estatuilla y alabaron la valentía de Pavel Talankin, quien arriesgó y sigue arriesgando su vida por denunciar las mentiras del régimen de Putin y su maquinaria de guerra. Quedan con Gonzalo Núñez. Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству... A Elżbieta Karáskova y Radovan Sibert no les importó que el presentador Jimmy Kimmel, al anunciar el Oscar para Mr. Nobody contra Putin la madrugada del lunes, pronunciara tan mal sus nombres que casi ni se entendió. La codiciada estatuilla dorada es de ellos, les pertenece, nada puede arruinar este momento mágico. Karáskova y Sibert son los productores checos de Mr. Nobody contra Putin, el documental que no era favorito pero hizo historia en Los Ángeles al alzarse con el Oscar y poner el nombre del cine checo otra vez en lo más alto, esta vez en una coproducción internacional. Y ya van muchos premios, decenas. Oscar, BAFTA, Sundance, Un Mundo de Praga, Barcelona, Zagreb, La Haya. En todos lados premian la valentía y el heroísmo de Pavel Talankin, un ex profesor de escuela primaria que vio cómo la propaganda bélica del régimen de Putin iba a hacer estragos entre sus estudiantes y decidió no ser un peón, sino arriesgar su vida para mostrarle al mundo lo que de verdad estaba sucediendo en Rusia. Respecto al porqué de tantos premios y tan importantes, Radovan Sibert no duda, lo tiene claro, como explica en declaraciones a la radio checa. En primer lugar, el tema es de actualidad. No se trata solo de la guerra en Ucrania. El documental es antibelicista y trata sobre cómo un individuo puede defenderse, enfrentarse a la opinión mayoritaria y cambiar el mundo que le rodea, o al menos intentarlo. Esto es crucial. También es crucial cómo podemos perder nuestra libertad, cómo los pasos son pequeños, imperceptibles, pero terriblemente rápidos. Esto resuena con fuerza aquí en Estados Unidos tras la llegada al poder de la nueva administración de Donald Trump. Así que la gente no lo ve solo como una historia rusa o ruso-ucraniana, sino que ve historias que también se van desarrollando en sus propios países. Radovan Sibert asegura que el Oscar ayudará a darle más visibilidad aún a este valiente documental. Nos complace enormemente que Pavel Talankin vea ahora que su historia sí importa y sí tiene gran repercusión internacional. Pavel sacrificó su vida, una vida que amaba, al decidir denunciar la mentira que se vive en Rusia, y lo hizo sin miedo a arriesgar su seguridad personal y hasta su vida. El Oscar pone el documental aún más alto. Creo que ahora más gente verá su película, que es importante, como importante es que su sacrificio no haya sido en vano.
Elżbieta Karaskova, por su parte, dice que al mismo tiempo está la historia personal tremendamente impactante de Pavel Talankin, el señor nadie que le dijo no al régimen y se convirtió en héroe. Ella le preguntó a Talankin cómo se sentía tras ser anunciado como ganador del Oscar y este respondió con un simple "good". Y al ser consultados qué sintieron ambos en esos momentos cuando escucharon que habían ganado el Oscar, Siebert agregó que la verdad ni se acuerda. Admito que no recuerdo mucho de los momentos previos y posteriores a la ceremonia de entrega de premios, porque claro, había una gran dosis de adrenalina y nerviosismo. Y después estuvimos más concentrados en asegurar que nadie se desmayara en el escenario de hambre y cansancio. Los productores Elżbieta Karaskova y Radovan Siebert facilitaron el exilio de Pavel Talankin en Europa, donde reside actualmente y donde pudo realizar la postproducción de su ópera prima. Y mientras en todo el mundo se celebra este más que merecido Oscar a la valentía, la redacción del régimen ruso no se hizo esperar. Rusia acaba de acusar a los creadores del documental Mr. Nobody contra Putin de grabar ilegalmente a menores. El Consejo Ruso de Derechos Humanos declaró en un telegrama que se había puesto en contacto con los organizadores de los Oscar y el director general de la UNESCO. Asimismo, solicitó a la Academia de Cine estadounidense que verificara si la obra cumple con los estándares éticos y legales aplicados en la concesión de premios. Precisamente para evitar problemas legales con las autoridades rusas, los productores del documental decidieron grabar 4 canciones que aparecen en pantalla con el coro infantil de la radio checa en los estudios de la emisora, bajo la dirección de la maestra de coro Viera Hrdínkova. Y la voz angelical de los niños sirve para crear un contraste con la dura realidad de la guerra y la propaganda bélica que muestra el documental. Grabamos todas las canciones en una sola sesión, todo fluyó con mucha naturalidad y espontaneidad. La presencia del protagonista, Pavel Talankin, fue una fuente de inspiración para los niños que ya conocían su historia y no tuvieron ningún problema en plasmar en sus canciones la tristeza y la nostalgia por la patria que él sentía. Además, nos ayudó con la pronunciación correcta de las letras en ruso, comentó a Radio Journal Viera Hrdínkova, directora del coro infantil de la radio checa. Мы настолько ебанулись. Мне же поручили это все снимать. Я для них, получается, пропагандист. Я люблю свою работу. Esta semana en nuestra sección de economía, 2 temas muy distintos pero igualmente interesantes. En primer lugar, la mansión más cara jamás vendida en Chequia y por otro lado, una nueva tendencia que parece afianzarse entre los checos, que es la de no ahorrar sino de invertir el dinero para no perder justamente el valor del dinero que han acumulado. Para estos detalles quedan con Daniel Ordóñez y Juan Pablo Hortaza. Durante décadas, la República Checa fue considerada una sociedad de ahorradores prudentes. El dinero dormía en cuentas bancarias y productos de bajo riesgo, mientras el crecimiento económico hacía el resto, pero la inflación de los últimos años ha cambiado esa mentalidad y ha puesto en guardia a los propios checos. Y es que hoy cada vez más ciudadanos consideran que ahorrar ya no es suficiente, también hay que invertir. Así, según el Índice de Prosperidad y Salud Financiera elaborado por la agencia Ipsos en colaboración con el banco Česká spořitelna y el portal Europe in Data, el 55% de los checos invierte actualmente en instrumentos financieros como acciones, bonos o fondos de inversión. Hace apenas 2 años, esa cifra era del 41%, lo que evidencia un cambio profundo en los hábitos financieros del país. Además, si se incluyen todas las formas de revalorización del dinero, desde cuentas de ahorro hasta planes de pensiones, la proporción es aún mayor, con un 82% de la población que ha intentado aumentar el valor de su dinero en 2025 frente al 66% registrado en 2024. El detonante principal de este cambio es el shock inflacionario que ha golpeado a toda Europa en los últimos años. Ante la pérdida de poder adquisitivo, cada vez más checos comenzaron a buscar fórmulas para proteger su capital y los resultados muestran que la estrategia ha funcionado para muchos. 8 de cada 10 inversores obtuvieron beneficios en 2025 y de ellos 4 de cada 10 lograron superar el ritmo de la inflación.
Sin embargo, las ganancias no siempre son elevadas. Para el 42% de los inversores checos, las inversiones resultan rentables y permiten batir la inflación. Otro 37% obtiene beneficios, aunque insuficientes para compensar del todo la subida de precios, mientras que solo un 4% afirma que invertir no le resulta rentable y apenas un 1% asegura perder dinero de forma significativa. A pesar del crecimiento del interés por los mercados, el instrumento más utilizado sigue siendo el más conservador, la cuenta de ahorro, que 3/4 partes de los checos utilizan para guardar su dinero. Aunque su rentabilidad suele situarse ligeramente por encima de la inflación, esta ofrece algo que muchos valoran más que la rentabilidad, estabilidad y seguridad. En cuanto a los productos de inversión, el producto más popular entre los inversores checos es el de los fondos de inversión y los ETF, utilizados por el 59% de quienes invierten, mientras que la compra directa de acciones ocupa el segundo lugar con un 23% de los inversores, seguida por los bienes inmuebles y metales preciosos, que representan alrededor del 18% del total. De igual forma, las criptomonedas también han ganado terreno y popularidad en los últimos años hasta convertirse en una suerte de oro digital que los inversores emplean para diversificar sus carteras. Estamos pasando de ser una nación de ahorradores a una sociedad que ya no considera la gestión activa de activos como una apuesta, sino como una parte necesaria de la higiene financiera, señala el economista Dominik Stroukal, quien coincide con otros expertos que apuntan a que el cambio cultural checo ya está en marcha. A pesar del creciente entusiasmo, el miedo a perder dinero continúa siendo el principal freno para aquellos que aún no se deciden a invertir. Los jóvenes son especialmente sensibles a esta incertidumbre, en parte por la falta de conocimientos financieros, mientras que en torno a la mitad de quienes todavía no invierten aseguran que lo harían si dispusieran de más dinero. Un 46% afirma que comenzaría si tuviese garantías de no perder capital, mientras que una quinta parte reconoce que necesitaría simplemente una explicación clara sobre cómo empezar. El mercado inmobiliario de lujo en la República Checa acaba de registrar una nueva operación histórica. Una mansión modernista situada en el elegante barrio de Vinohrady, en la capital praguense, ha sido vendida por aproximadamente 9 millones de euros, derribando un nuevo registro y convirtiéndose así en la propiedad residencial más cara jamás vendida en toda la historia del país. La operación, confirmada por los datos del registro catastral y difundida en los últimos días por diversos medios, marca un nuevo récord en el sector inmobiliario checo, donde el mercado de residencias exclusivas sigue al alza, aunque con un número muy limitado de compradores. Construida en 1906 y ubicada en la calle Hradečinska, la propiedad destaca tanto por su valor arquitectónico como por su nivel de equipamiento, contando con aproximadamente 766 metros cuadrados de superficie habitable, distribuidos en una amplia parcela situada en una de las zonas residenciales más prestigiosas de la capital checa. El edificio fue sometido a una profunda renovación en 2019 que permitió integrar tecnología y comodidades propias de las residencias de lujo contemporáneas, como un ascensor interior, un sistema avanzado de climatización y un sistema inteligente de control de la vivienda gestionado mediante aplicación móvil. Desde la agencia inmobiliaria Svobodan Williams, intermediaria en la operación, destacan que este tipo de inmuebles es extremadamente raro en el mercado checo, haciendo que cada aparición sea una oportunidad y una vivienda con características similares a esta villa de Vinohrady se convierta en todo un acontecimiento dentro del sector inmobiliario nacional. El círculo de compradores potenciales para propiedades de alta gama con un precio de tantos millones de euros es muy reducido, señala el propietario Prokop Svoboda. Según este, el mercado inmobiliario del lujo de Praga comienza a situarse en una posición comparable a la de ciudades como Viena o Múnich. En este sentido, el crecimiento del mercado inmobiliario de alta gama checo no se limita a villas y mansiones, sino que en los últimos años también se han multiplicado las operaciones millonarias en el sector de los apartamentos de lujo. En Praga, los 10 apartamentos más caros vendidos durante el pasado 2025 alcanzaron un valor total cercano a 32 millones de euros, con operaciones como un inmueble vendido por 4,5 millones de euros en el barrio histórico de Josefov, situado entre la ciudad vieja y el río Moldava.
También, recientemente, otra operación destacada tuvo lugar en la exclusiva calle Pařížská, donde un apartamento frente al Hotel Fairmont cambió de propietario por 4,2 millones de euros. Con todo, y a pesar del récord alcanzado por la villa de Vinohrady, existen aún propiedades en la República Checa que superan ampliamente este precio, pero que todavía no han encontrado comprador. Según un ranking elaborado por la revista Forbes, la propiedad más cara actualmente en venta en el país es la villa Podkashtány, situada en el barrio diplomático de Bubenec, también en la capital praguense. Esta residencia de 6 plantas, construida a comienzos del siglo XX, y con una superficie útil cercana a los 1.200 metros cuadrados, que cuenta con piscina, sauna y ascensor, se ofrece actualmente en el mercado por la friolera de unos 19 millones de euros. Una isla en medio del embalse de Viestonice, en el sur de Moravia, se levanta la iglesia de San Leonardo. Su estado actual es dramático, pero debido a su difícil acceso y a que la isla es una reserva de aves, restaurarla es también un serio problema. Para los detalles de esta historia quedan con Ivana Bonderkova. La iglesia de San Leonardo, en medio del embalse de Viestonice, es una obra romano-gótica del siglo XIII. Se trata del único edificio que se conservó del antiguo pueblo de Mušov, que desapareció bajo el agua del embalse de Viestonice. Este entró a formar parte de una serie de 3 presas en el río Dyje, llamadas Nové Mlyny, construidas en el sur de Moravia entre 1974 y 1989. Muchos son los antiguos habitantes que aún guardan en su memoria aquel pasado y los dramáticos cambios producidos entonces en la región. Zdenka Zemánkova, oriunda del inundado pueblo de Mušov, compartió con la radio checa sus recuerdos. En la iglesia hicimos la primera comunión y cuando en la aldea había alguna fiesta tradicional, se oficiaba aquí una misa por la juventud de Mušov. En el coro tocaba una banda de música. En fin, tengo muchos recuerdos bonitos de aquella época. La iglesia se encuentra en muy mal estado y está cerrada al público, pero además se encuentra en un lugar difícilmente accesible, rodeada de agua. Solo en invierno, cuando la presa se cubre de hielo, suelen dirigirse a ella muchos curiosos. Esto preocupa a las autoridades locales, que acordaron acometer la conservación de la antigua obra, como confirmó Martina Dominová, alcaldesa del pueblo de Pasohlavky, bajo cuya administración se encuentra el islote con la iglesia de San Leonardo. Sabemos que la iglesia se halla en muy mal estado técnico y teniendo en cuenta que aunque está prohibida la visita por varias razones, en enero y febrero suelen dirigirse a ella por el hielo muchas personas, queremos proceder cuanto antes a la conservación de ese edificio histórico porque no queremos que le pase nada malo a alguien. La administración de Pasohlavky mandó a elaborar una documentación sobre los trabajos que habrá que realizar para la conservación de la iglesia. En primer lugar, habrá que hacerle un nuevo techo, de acuerdo con la alcaldesa Dominová. Lo que perseguimos en primer lugar es impedir que llueva adentro de la iglesia a través de su techo y que el agua siga destruyendo los interiores del inmueble. La propia conservación de la iglesia será bastante complicada y ya no solo por las remodelaciones necesarias, sino por la logística, porque todo el material para adaptar la iglesia será necesario trasladarlo por el embalse. Se espera que los trabajos cuesten incluso millones de euros, por lo que esperan poder recibir subsidios. Además, los procedimientos en la conservación habrá que consultarlos con el Instituto para la Protección del Patrimonio Nacional, según sostuvo el director de la sucursal de esa institución en la ciudad de Brno, Petr Vácha. I když jde o ohroženou památku, tak pořád
Independientemente de que se trata de un inmueble histórico amenazado, sigue siendo parte del patrimonio cultural y a pesar de los diferentes factores que lo complican todo, la alcaldesa de Pazojlavsky deberá superar las dificultades de alguna manera porque debe cumplir con sus obligaciones como representante del pueblo, que es el actual propietario o administrador de una iglesia protegida por el Estado. Además de todo eso, en un futuro cercano la administración de los ríos de Moravia prevé elevar en unos 30 centímetros el nivel del agua en el embalse. No obstante, los especialistas afirman que ese nivel del agua ya lo tuvo la presa en el pasado y que no supuso algún peligro para el inmueble, gracias a que la isla cuenta con protección técnica ante las olas y la propia iglesia está protegida por una losa de hormigón armado que asegura su estabilización en caso de un golpe de agua. Sin embargo, independientemente de que se logre reparar y conservar la antigua iglesia de San Leonardo, para los turistas no cambiará nada y seguirán teniendo prohibida la entrada tanto a la iglesia como a toda la isla, ya que en ella habitan varias especies raras de aves, lo que hacen que el lugar esté protegido por el Estado como reserva natural de aves. Amigos, hasta aquí la emisión de hoy de Radio Praga Internacional en español. Les agradecemos por estar del otro lado y también a Dagmar Litkova por su ayuda desde los controles. Jiki Dayo. Como siempre, recuerden que pueden descubrir todos nuestros reportajes en espanol.radio.cz y también los esperamos para sumarse en nuestra página oficial de Facebook. Que tengan muy buen fin de semana.